Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes, martes 16 de agosto. Es un gusto, como siempre, acompañarlos nuevamente en otro programa Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Ahora quiero empezar dando la bienvenida al ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, quien se desempeñó como gobernador de la provincia del Guayas y presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y hoy está al frente de esta cartera de Estado. Ministro, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Gracia. Encantado de estar aquí. Un saludo muy cordial para todos tus seguidores. Muchísimas gracias. Justo hoy lo veíamos en la mañana, alrededor del mediodía, con esta presentación del nuevo crédito 1x30, que también sería interesante quizá comenzar por ahí, más coyuntural, más nuevo. ¿De qué se trata? Entendemos que a través de Ban Ecuador estarían entregando créditos entre 500 y 5.000 dólares. ¿A quién? ¿A quién beneficia? Mira, por disposición del presidente de la República, en días pasados, en la sesión del BEDE, el Banco de Desarrollo del Estado, nos pusimos de acuerdo para otorgar más financiamiento, específicamente 100 millones de dólares adicionales para agosto de este año hasta diciembre de este año y poder entregar recursos para poder desarrollar la microeconomía, sobre todo de los emprendedores en distintos lugares del Ecuador. Esta es la iniciativa que comienza con Banecuador, son créditos del 1% de tasa de interés hasta 30 años plazo, montos de 500 dólares hasta 5.000 dólares. Entonces, las personas que se benefician de este tipo de financiamiento son emprendedores urbanos, son emprendedores rurales, son jóvenes, son adultos mayores, son mujeres y están ubicados en todo el Ecuador. Hoy en el lanzamiento de esta iniciativa veíamos historias de emprendedores de edad mayor de aquí de la provincia de Pichincha. También habían emprendedores que venían desde Manabí, emprendedores de todas partes del Ecuador y cómo esos recursos les están cambiando su vida para bien. Primero, resuelven el problema vital, tener un empleo. Un emprendedor se genera empleo para sí mismo, pero en la medida que ese emprendedor va creciendo, va generando más plazas de empleo. Pensemos que en el Ministro, con esto quieren dinamizar la economía, que es parte del proyecto, del plan de trabajo que usted había presentado. Pero ¿qué pasa también con otros temas, más allá de esa dinamización a través de la inyección de recursos, pero también con lo que tiene que hacer el gobierno, la cartera de Economía y Finanzas, con respecto a los pagos, la deuda, pagos internos, pagos en temas sociales, salud, educación y demás? Sí. Lo primero es decir que tenemos un plan económico cuyo objetivo es la reactivación. Para lograrlo, nuestra estrategia es el orden con el enfoque social. El orden de la economía no es algo que una vez lo hiciste, sino que es algo que lo haces permanentemente todos los días, mantener las cuentas ordenadas, a la vez que le ponemos el acento en lo social. Y ya las tácticas que estamos llevando adelante para poder concretar ese objetivo tiene que ver con el ABC de la reactivación, que lo decimos así para mayor facilidad de comunicación, asegurar el gasto social, bajar atrasos, construir obra pública. Ejemplos concretos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con bajar atrasos. Nosotros identificamos que habían deudas históricas de gobiernos anteriores con los GATS, municipios y prefecturas. No se ponían de acuerdo en el valor, seguía creciendo esa bola. Nos pusimos de acuerdo en que había una deuda. Segundo, definimos un monto, 172 millones de dólares, lo firmamos. Tercero, definimos un cronograma de pago desde julio de este año hasta julio del próximo año. Cuarto, pusimos la plata, realizamos el primer pago, realizamos ya segundo pago, alrededor de 15 millones de dólares promedio mensual durante un año. Y por Es lo que último, nos ha dicho que la deuda de los GATS alrededor de 132 millones, si no me equivoco, en el próximo año. 172 millones de dólares 172. y 172, esa deuda de ahí, que era una deuda de gobiernos anteriores hasta el 2015, imagínate, que en palabras de los prefectos y de los alcaldes cuando conversamos, decían, pensamos que esa deuda nunca la iban a poder resolver. Entonces la resolvimos porque definimos el monto, cronograma, realizamos ya los primeros pagos y eso se va a cancelar hasta agosto del próximo año. Interesante que esta plata sirve para reactivar la economía local en esos cantones, en esas provincias. Adicionalmente, les hemos incrementado el cupo de financiamiento al cual pueden acceder estos GATS, municipios, prefecturas,
a través del BEDE en $700 millones adicionales. Es financiamiento única y exclusivamente para proyectos de infraestructura. Tiene que ver con temas de vialidad, de saneamiento y de agua potable, que es tan importante para luchar contra ese objetivo que se ha planteado el gobierno nacional de la desnutrición crónica infantil. No solamente tiene que ver con comida, tiene que ver con el entorno, con el agua potable que causa muchas veces las enfermedades en los bebés, en los niños recién nacidos. Entonces, Todo estamos el tema destinando, social. así es, más Ministro, recursos para pero el sector. para avanzar un poco en los temas, también qué pasa con otros aspectos de la deuda interna, el pago de cuentas, de atrasos y temas pendientes que estarían bordeando alrededor de los 1.600 millones solamente en estos atrasos y deudas que todavía tiene que pagar, cancelar el ministerio. Sí, mira, decirte que año a año, desde hace varios años atrás, esas cuentas por pagar o atrasos superan los $2.000 millones. Y cuando el gobierno arranca, hereda cuentas por pagar de más de $2.500 millones. Entonces, no solamente que hemos ido reduciendo el déficit fiscal, sino también esas cuentas por pagar. En alrededor de $1.000 millones ya las hemos ido reduciendo, pero no es de la noche a la mañana porque los recursos son muy escasos. Los recursos provienen principalmente de renta petrolera, de renta tributaria. Pensemos que los ingresos tributarios vienen bien. Hoy, el día de hoy, tuve una reunión con el presidente de la República y con el director del SRI y vemos cómo va avanzando bien la recaudación tributaria. Pero también necesitamos esa renta petrolera, pero ahí el tema es que el precio del petróleo es muy volátil. Entonces, así haya estado Hoy alto. estaba ya en alrededor de $89. Esto también nos afecta a los ingresos, aunque la proforma presupuestaria la tengamos con un precio mucho menor, pero estos ingresos nos favorecían, nos estaban ayudando, pese a ser volátiles. Sí, es volátil, sube, baja y no hay un economista en el mundo que pueda predecir con exactitud lo que va a pasar el día de mañana. Luego hay que ser muy prudente porque el Ecuador ya vivió lo que fue tomar malas decisiones en el pasado y apostar cuando el precio del petróleo subía a tirar la casa por la ventana y tener un endeudamiento agresivo. Deudas que hoy este gobierno está pagando por las malas decisiones de gobiernos anteriores. Por ejemplo, el tema de la deuda de Perenco, que es un caso donde se le cambian las reglas del juego a una compañía internacional, esa compañía demanda al Ecuador, pasan 10, 12, 15 años y ahora le toca al Ecuador, a este gobierno, pagar una deuda por las malas decisiones de ese gobierno que duró más de una década. Entonces, Ministro, pero ¿en qué nos afecta que esté reduciéndose el precio del petróleo? ¿En cuánto también se nos reducirán estos ingresos con los que estábamos y habíamos venido los últimos meses y también nos favorecía más allá de la renta tributaria? sí, tenemos que ser prudentes por la volatilidad y también además porque recordemos que en este año hemos tenido dos sucesos que han afectado la renta petrolera independientemente del precio. Me refiero a la rotura del SOTE y el OCP en Así el es. primer trimestre de este año. Eso costó como $300 millones y 18 días de paralización en junio que costó alrededor de $230 millones, básicamente porque hubieron 1.000 pozos petroleros que no pudieron bombear porque no les llegaba el combustible, porque las vías estaban estranguladas, estaban bloqueadas. Entonces, hay $500 millones en contra que de alguna forma se compensan con el excedente que ha habido en algunos meses. Por eso tenemos que ser muy prudentes y nos toca mantener la eficiencia en el gasto, trabajar para recaudar más en lo tributario sin necesidad de subir impuestos y de poco a poco ir cerrando ese hueco fiscal. Yo decía hace unos días, el presupuesto del Ecuador no es superavitario, es deficitario, es decir, la plata no sobra, los recursos son muy escasos, tenemos que ser muy prudentes y con esos recursos asegurar la inversión social. Ministro, por favor, una última pregunta con respecto al tema tributario, ya que usted mencionaba esto. Usted siempre se mostró contrario al tema de poner muchos más impuestos, lo ha dicho desde el inicio de su cargo, no está de acuerdo. Ahora, ¿tendremos nuevas reformas, nuevos proyectos tributarios? Hemos recaudado más por ese impuesto a pesar de que hemos ido bajando la tasa. Entonces, esa es nuestra visión de dinamizar la economía. Y te cuento que las ventas vienen mostrando signos de fuerte recuperación y reactivación. Concreto, de enero a julio acumulado este año,
las ventas superan 120.000 millones de dólares. Son todas las ventas de la economía nacional, actividad comercial, industrial, construcción, agrícola, turismo, etcétera. Y esas ventas superan el mismo periodo, enero a julio del 2019. Es importante porque ya estamos superando el pico prepandemia. Ministro, siempre nos van a quedar muchísimos temas pendientes con respecto a la economía y las finanzas del país. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Muy gentil, gracias. Recuerden, estamos en Generación Responsable. Cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos, además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento. En Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolog.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Despierta la mente creativa de tu equipo de trabajo. Crea empatía con tus stakeholders. Rediseña procesos de negocios y prácticas creativas e innovadoras en tu empresa. Seminarium presenta al mayor exponente de Design Thinking del mundo en Ecuador, Tim Brown, expositor recurrente del Foro Económico de Davos y profesor de Stanford University. El próximo 28 de septiembre en Swiss Hotel Quito. Adquiere tus entradas en buenplan.com.es para más información www.seminarium.com.es. Enseguida regresamos en Generación Responsable. Continuamos en Generación Responsable y a esta hora quiero dar la bienvenida a Alberto Acosta. Él es analista económico, máster en economía, becario Fulbright, graduado de la Universidad de Nueva York, NYU. Alberto, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muy gentil. Alberto, tenemos muchísimos temas, sin lugar a dudas, con la coyuntura del Ecuador, pero en este caso y en este momento quizás sería bueno enfocarnos un poco en qué pasa con la visión de los posibles inversionistas o la inversión que puede llegar al Ecuador. Ecuador en este momento podría ser considerado como un país que tiene las condiciones, que brinda las condiciones adecuadas para atraer inversión. Lamentablemente no es así. Lamentablemente el país tiene un potencial muy grande para atraer inversiones porque es un país que tiene oportunidades en muchas áreas y sin embargo en el país no hemos sabido aprovechar ese potencial. Para atraer las inversiones no es suficiente un discurso amigable, decir yo quiero las inversiones y les quiero mucho. Eso no es suficiente, se necesita llevarlo a la práctica. Y para eso hay que trabajar en dos áreas. Por el lado jurídico, hay que crear un Estado de Derecho donde se respete la ley y la institucionalidad. Eso da seguridad a los inversionistas. Y por otro lado, por el lado económico, hay que trabajar en un entorno competitivo. Un entorno en donde las inversiones puedan prosperar, puedan realizarse fácilmente y no tengan que pasar por los problemas que existen en la actualidad, como es, por ejemplo, el exceso de trámites, todos esos permisos que traban la inversión y en la práctica impiden que la inversión florezca, a pesar de que el discurso político dice bienvenida a la inversión, en la práctica la inversión no está siendo bienvenida. Ahora, hemos escuchado discursos en los últimos años precisamente de bienvenida a la inversión, estamos generando seguridad jurídica, estamos entregando las condiciones, les estamos dando inclusive financiamiento o beneficios tributarios, pero incluso nos dijeron en este gobierno que se creaba una ventanilla, una Secretaría de Alianzas Público-Privadas, atracción de inversiones y demás. ¿Qué más hacer? ¿Qué se puede hacer para que realmente, como usted dice, llegue inversión y existan las condiciones, que no se dé este temor? Veía en días pasados, inclusive Estados Unidos decía que Ecuador es un país donde no se puede hacer inversiones. Hubo para sus inversionistas, para su gente, un comunicado. Sí, el tema de fondo aquí es que hay que tomar esas reformas, por ejemplo, le voy a decir con casos puntuales, ejemplos. Conozco de casos puntuales en el sector petrolero, empresas que están invirtiendo en el Ecuador, quieren invertir adicionalmente y han ingresado permisos hace más de un año para poder explorar nuevos pozos y no se les entrega esos permisos. Los permisos duermen el sueño de los justos en el escritorio de algún funcionario público. Sucede lo mismo con otro tipo de inversiones en otras áreas.
en donde hay inversionistas interesados en invertir en el país, en colocar sus recursos, aumentar la producción, y lamentablemente no avanzan. En el caso de las asociaciones público-privadas, existe en la actualidad una ley de asociaciones público-privadas, pero todas las iniciativas de asociación público-privada terminan muriendo en el escritorio de algún funcionario público del ministerio del ramo, porque dependiendo del área va a un ministerio, y en ese ministerio parece que juegan a cansarle al inversionista. Es decir, darle largas, no tomar decisiones hasta que finalmente el inversionista se canse y decida irse a otro país a invertir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que trabajar, y el gobierno tiene que trabajar de una manera muy intensiva en una guerra al trámite. Tenemos que simplificar la gestión pública, los requisitos, los trámites, y corregir ese problema de incentivos, porque lamentablemente en el sector público, los funcionarios públicos, los mandos medios, que son quienes finalmente deciden, tienen los incentivos para no tomar ninguna decisión. El funcionario público que decide poco, arriesga poco, puede tener una larga vida. En cambio, aquel que decide mucho puede ser cuestionado por Contraloría y por el resto de instituciones y tener infinidad de problemas. Entonces, en la práctica, lo que sucede es que hay una desconexión total entre las políticas del gobierno, del presidente. El presidente dice, por ejemplo, duplicar producción petrolera. ¿Qué dicen los mandos medios en el Ministerio de Energía y en Petroecuador? Dicen, no, no queremos más capitales privados, queremos que el Estado haga todas esas inversiones, pero el Estado no tiene recursos. Entonces, al final del día, esa desconexión lo que hace es que el gobierno establezca ciertas políticas, pero que en la práctica se haga otra cosa totalmente distinta y se termine bloqueando las oportunidades de inversión, que repito, son muchísimas. ¿Hay interesados en invertir? Sí, hay interesados en invertir, pero en el Ecuador nos encargamos a través de estas trabas burocráticas. Los ecuatorianos nos encargamos de bloquear la inversión en la práctica, aunque en el discurso todos decimos que venga la inversión, pero en la práctica la terminamos rechazando. Alberto, y trabas que pueden estar vinculadas no solamente quizá con este miedo que tiene la gente, que tienen los funcionarios a la Contraloría, que genera que no se ejecuten presupuestos, porque sabemos que la ejecución está por debajo del 30%, hay municipios y demás que con muchas necesidades no ejecutan, pero puede estar vinculado también a posibles casos de corrupción, como hemos visto en los últimos años, a que quizá esperan algún tipo de reparto. Definitivamente, yo creo que hay varios casos. Un tema es miedo a tomar decisiones, porque el que decide se equivoca, el que no decide no se equivoca. Ese es un tema. Al funcionario público, lamentablemente, se le mide solamente por lo que hace. No se le mide por lo que deja de hacer, y muchas veces lo que deja de hacer es mucho. Segundo, evidentemente que hay casos de corrupción, porque el trabar todos los procesos genera oportunidades enormes para después facilitar esos procesos, cobrando de por medio, es decir, corrupción. Y hay un tercer tema que también tampoco hay que olvidar, y es que hay unos prejuicios ideológicos muchas veces dentro de los mismos mandos medios del gobierno. Por ejemplo, en el tema petrolero es evidente, en donde los mandos medios dicen la inversión tiene que ser pública, el petróleo solo puede ser extraído por el Estado ecuatoriano. El gobierno ha dicho que tiene una visión distinta. El gobierno se da cuenta que se necesitan 12.000 millones de dólares en inversiones nuevas para duplicar la producción. Y esos 12.000 millones no pueden venir del Estado ecuatoriano porque no tiene esa cantidad de recursos. Necesariamente tienen que ser del sector privado. Pero se choca con estos prejuicios estatistas dentro de los mandos medios en las instituciones del ramo, que entonces deciden poco y dicen no, hay el caso, por ejemplo, de una concesión que se tiene que negociar en la extensión del plazo, y hay presiones dentro de Petroecuador y del Ministerio de Energía que dicen, no, mejor que esa concesión se revierta al Estado. Pero el Estado no tiene dinero para invertir, y el concesionario sí tiene los recursos, está con los recursos disponibles para invertir de manera inmediata, tiene la tecnología. Pero los prejuicios de estatistas dicen no, mejor que no, que esa concesión revierta al Estado. Entonces, todo este tipo de problemas, ya hemos hablado en este momento, tres distintos tipos de problemas, terminan en la práctica limitando el potencial de inversión, de llegada de inversiones que tiene el país. Alberto, ahora para ser un poco también propositivo sobre qué más se puede hacer. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de grandes inversiones, de grandes capitales, pero también hemos regresado a ver mucho a los pequeños emprendedores, a las startups que quisiéramos que nuestro país se vuelva un país lleno de tecnología e innovación,
¿Qué se puede hacer con los más pequeños para que desde allí, desde adentro, también exista un flujo de ideas, un flujo de innovación y que podamos mejorar las cosas? Si no viene desde la parte pública, quizá desde cada uno de Bueno, vemos nosotros. que lamentablemente, si se bloquea a las grandes inversiones de cientos de millones de dólares y esas inversionistas, que estamos hablando que son inversionistas sofisticados, con recursos para tener todo tipo de asesorías legales, etcétera, y ellos no pueden, ¿qué pensar de emprendedores que no tienen los recursos como para poder enfrentarse a esta maraña regulatoria y de trabas, de permisos excesivos y tramitología? Para los emprendedores la situación es aún mucho más compleja. Si aquellos que van a invertir cientos de millones no pueden hacerlo, los emprendedores difícilmente podrán hacer. Y vemos cómo para los emprendimientos pequeños la formalidad es un lujo en el Ecuador, lamentablemente. La mayoría de emprendimientos se quedan en la informalidad. No pueden darse el lujo de ser formales porque tienen costos excesivos. Hay que contratar a contadores, asesores legales, reportes a infinidad de instituciones, eh, pagos a varias instituciones. Toma muchísimo tiempo. Entonces, al final del día, el emprendimiento, hay según reportes, parece que hay una capacidad de innovación y de emprendimiento muy grande, de iniciar emprendimientos en el Ecuador, pero son emprendimientos que lamentablemente no pueden ser formales por estos problemas del exceso regulatorio, y por otro lado, mueren pronto, no son sostenibles en el tiempo. Están en una desventaja porque al no ser formales no tienen acceso a financiamiento, no tienen acceso a vender en muchos mercados formales. Entonces, de entrada se quedan en una desventaja que hace mucho más difícil que puedan prosperar. Alberto, me quedo entonces con esta idea de lo importante y urgente que es tomar decisiones para facilitar las cosas en la tramitología, en lo público y demás. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Hablamos con Alberto Acosta Burneo, analista económico. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, gracias. Gracias. Continuamos en Generación Responsable. Robalino te brinda una variedad de servicios incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. Instagram Robalinolo. Enseguida regresamos en Generación Responsable. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Generación Responsable y a esta hora quiero saludar y dar la bienvenida a Andrés Bierdak, viceministro de Minas. Viceministro, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en Generación Responsable. ¿Qué tal, María Gracia? Un gusto estar aquí. De verdad, para mí encantado de tener una invitación para poder hablar de un tema que me apasiona, y también sé que tú eres una de las principales que promociona este tema, que es el tema de una industria tan importante para el país como es la minería. Entendiendo los beneficios que tiene la minería, viceministro, entendiendo las posibilidades y también los recursos que pueden generar para el Ecuador. Con esto quisiera, por favor, iniciar, y es que, yendo desde lo más coyuntural, justo recién hace 3 días terminaron varias mesas de diálogo a los 30 días, luego de este paro que afectó, nos decía el ministro de Economía, afectó al sector petrolero, pero también afectó al sector minero, porque las minas no podían trabajar, hubo inclusive incendios y demás en campamentos. ¿Cómo fue la afectación? ¿Qué es lo que pasó con la minería durante este tiempo de paro? A ver, si bien es cierto, el paro con 18 días de inactividad o actividad parcial tuvo su afectación económica, también es cierto que la industria ha tenido buenos resultados que me gustaría comentártelos. En el primer semestre hemos alcanzado ya más de 1.400 millones en exportaciones, lo cual nos permite que a final de año estemos alrededor de una proyección de 2.800. Y en el mes de junio batimos récord en exportaciones con 355. Esto se ha dado por una respuesta
de las dos minas a gran escala, tanto Mirador como Fruta del Norte, que pudieron sostener estas exportaciones, ya que ellos pueden guardar su stock y enviar luego las exportaciones. Al final del día siguen siendo resultados que le ingresan al Estado. Y sí, es verdad, tuvo una pequeña afectación por el lado de la pequeña minería. Sin embargo, eh, como te digo, la industria en general sigue batiendo récords y se ve un pronóstico bastante bueno. Justo sobre las cifras que usted acaba de mencionar, viceministro, resulta interesante porque se ve ya en esta industria que normalmente es a largo tiempo. Acá tenemos estas dos grandes minas, tenemos además los recursos de la pequeña, de la mediana minería, pero ya podemos hablar quizá de cifras interesantes no petroleras, o cuáles son estos recursos que estamos identificando con la minería. A ver, la industria minera en exportaciones es el cuarto rubro, solamente superado por petróleo, camarón y banano en ese respectivo orden. El año pasado cerramos con 2.090 millones, este año estamos proyectándonos a los 2.800 millones con las cifras que te mencionaba. Vamos a estar peleando palmo a palmo ese tercer lugar con el banano. Yo sigo siendo optimista de obtenerlo este mismo año, pero las proyecciones a futuro son bastante buenas. Como tú dices, actualmente solamente tenemos dos minas a gran escala, que son Mirador y Fruta del Norte. Entonces, con lo que va a ingresar de aquí al 2025, solamente vamos a estar peleando con el petróleo. Y ahora entendiendo también para quienes nos escuchan que la minería tiene distintas fases, distintas etapas, y hay proyectos mineros que se encuentran justo en una fase bastante interesante porque ya superaron esta fase de exploración inicial, ya hay buenos resultados. ¿Podríamos hablar, viceministro, también, por favor, acerca de esto? ¿Cómo están para pasar a una siguiente fase de construcción y explotación de la mina, entendiendo también los recursos que esto puede generar para la comunidad y para los ingresos para el país? Sí, a ver, primero que nada, creo que vale contextualizar un poco las fases de la minería. Por ley en el Ecuador, las fases duran 10 años, 4 años en exploración inicial, 4 en exploración avanzada, 2 en evaluación económica, para luego pasar a la construcción de mina. Entonces, hay 7 proyectos que se vienen, que ya están entrando en la etapa de construcción de mina. Estos proyectos son Curipamba, que se encuentra en la provincia de Bolívar, Loma Larga, que se encuentra en Azuay, La Plata, que está en la provincia de Cotopaxi, Mirador Norte, que es la segunda parte o la ampliación de la mina del Mirador, que permitirá duplicar su producción con una inversión de 750 millones. Luego viene Ruta del Cobre en Azuay, que va a ser la inversión privada más importante del Ecuador con 2.500 millones, para luego ser superada por otra mina que es la joya de la corona, que se llama Cascabel, con 4.900 millones. Y también tenemos el proyecto Guarinza en la provincia de Morona, Santiago, con 2.000 millones. Todo esto suma solo en CAPEX 11.000 millones de dólares que se traducen en obra social y demás acciones para los ecuatorianos. Realmente son cifras bastante esperanzadoras. Y aparte de eso, ¿qué proyecciones tienen, por ejemplo, con las comunidades? Porque se realiza un trabajo cercano también, no solamente por pedido o demanda de las empresas, sino por una cuestión de respeto de lo que dice y dispone la ley. ¿Qué más se puede hacer y cómo más distintos proyectos mineros están permitiendo que las comunidades intervengan, sean parte y se conecten también con estos procesos? Desde esta cartera de Estado, encabezado por nuestro ministro Javier Viera Grunauer, hemos puesto hincapié en una minería sostenible y también responsable con el medio ambiente. Ya en el Ecuador podemos ver resultados de esto de aquí. Acabo de venir de un lanzamiento de sostenibilidad de una de las empresas donde se ven cosas realmente increíbles. Por ejemplo, una mina tiene una área de protección al lado de la mina, tiene
un refugio de animales, utilizan apenas el 3% de agua solamente para consumo de sus empleados. En fin, son trabajos totalmente palpables que pueden ser inclusive benchmark a nivel mundial. Creemos que otra de las actividades, otra de las acciones a desarrollarse es la inclusión de las mujeres en la minería. Actualmente estamos en el 16% del empleo total y creemos que también debemos impulsar eso ahí. Pero son actividades que actualmente ya se ven en el Ecuador. Entonces, con estos 7 proyectos se va a generar aún más. El tema de generación de empleo ya llega a los 44,000 y con los 7 proyectos llegarán a 190,000 directos, que es ya un número bastante considerable. Y algo que siempre preocupa también y de lo que es responsable hablar sin lugar a dudas es del tema de los permisos y las licencias medioambientales para que funcionen estos proyectos mineros. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Si podríamos explicar brevemente cómo se verifica que se dé este cumplimiento para que puedan avanzar en las distintas etapas. Nosotros tenemos un trabajo muy coordinado con la cartera de ambiente. Inclusive, bueno, contigo estuvimos en el PIDAC y fue la primera vez que llevábamos a una autoridad ambiental a un evento minero de esas características. Creemos que el trabajo que se está haciendo, sabemos que antes tenía sus cuellos de botellas, no decimos que es perfecto, está mejorando. Sin embargo, el resultado más palpable es que 3 de los 7 proyectos ya tuvieron su aprobación para iniciar el trámite de la licencia ambiental. Entonces, creemos que con esos resultados van a ser la base para los siguientes proyectos y sabemos que esa cartera, trabajando de manera mancomunada con la nuestra, va a hacer que esta industria salga adelante. Bueno, y en el tema minero siempre nos quedamos con muchas dudas y muchos temas todavía que tratar. Lo comprometo para en una próxima ocasión poder hablar sobre la apertura del catastro minero, que sin lugar a dudas, como una atracción de inversiones, también es algo muy importante para la minería. Ahora, por cuestión de tiempo, le agradezco muchísimo por habernos acompañado en Generación Responsable al viceministro de Minas, Andrés Birdak. Yo encantado, ya sabe que ese es uno de mis hijos, así que encantado, pero también recordemos algo. Las primeras inversiones que van a entrar al país para hacer el tema de obra social y otras actividades que se designen en el presupuesto general del Estado son de los proyectos que hemos hablado. La apertura del catastro, si bien es cierto, va a dar una inversión, son inversiones que se van a ver en pequeña minería en unos 2 años y ya en industrial a partir de 4 años con la exploración inicial. Pero encantado de poder estar aquí y dar buenas noticias siempre a los ecuatorianos y poder impulsar este mundo que me apasiona y de verdad creo que es el futuro del Ecuador. Claro que sí, podemos conversar entonces próximamente de eso, hablar de posibles acercamientos que ustedes ya hayan tenido y esperamos más buenas noticias para la minería y para el desarrollo del país. Muchísimas gracias, viceministro, muy gentil. Encantado, María Gracia. Hasta una próxima. Gracias, muy buenas tardes. La innovación pensada en el consumidor, la digitalización de tu empresa, resolver problemas de forma creativa e innovadora. Estos son los temas más importantes del Design Thinking que el próximo 28 de septiembre serán abordados por Tim Brown, el think tank más reconocido del Foro Económico de Davos y profesor de Stanford University. Adquiere tus entradas en buenplan.com.es. Para más información, www.seminarium.com.es. Robalino cuenta con profesionales de varias ramas para asesorar todas las operaciones que tu empresa necesita. ¿Buscas protección contra el fraude? Robalino te brinda un diagnóstico y estrategias para prevenirlo. CPA Consultores Robalino se especializa en asesoría contable y financiera para asegurar la optimización de tus recursos y tu protección contra las pérdidas y el fraude. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Lo. Amigos, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Generación Responsable, tratando y hablando de varios temas importantes para el país. Aquí me despido, los espero el próximo martes. Muy buenas tardes.
Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.